el tema de nutrición parenteral y enteral. Normalmente los cirujanos generales lo manejamos, pero siempre tiene que haber una especialización posterior a tu formación como cirujano, ¿no? Posterior a la residencia, siempre es bueno que un paciente, que un me haga una capacitación. Muchas veces en muchas clínicas o hospitales se maneja esta nutrición en una unidad de cuidados quirúrgicos intermedios, o en las clínicas muchas veces la maneja el intensivista, ¿no? O en cuidados intermedios, ¿no? Que hay que ver no solamente la nutrición enteral, sino hay que ver muchas veces pruebas sanguíneas, pruebas metabólicas y todo esto, ¿no? Solamente un paréntesis que les quiero comentar. Yo soy alumno de pregrado y posgrado de la Universidad San Martín. Hace años que ya vengo enseñando, ya 10 años que enseño en la universidad, sobre el ENAM, cuando el examen nacional de facultades de medicina. Yo soy profesor y soy un apasionado de enseñar el examen nacional de facultades de medicina. Inclusive yo en una época fui profesor de la científica que preparaba a los alumnos para el ENAM. La San Martín, durante años, se los digo, este es un comentario, un paréntesis de la clase, desde que se creó el examen, la San Martín en los primeros años estaba en el top 5, siempre salía dentro de los primeros 5 puestos. En los últimos 3, 4 años estaba top 10, ¿sí? ¿Correcto? Estaba en los primeros 10, bueno, hasta ahí era aceptable. Pero este año salió por debajo del top 10, está en el puesto 12. Entonces, yo le transmito eso, ¿no? Ese desazón que tengo como hincha de la San Martín, ¿no? Ustedes cuando den el examen del ENAM, prepárense bien, y para llegar a un buen internado y a dar un buen examen del ENAM es fundamental tener una buena base, un buen pregrado, y ahorita están ustedes en ese momento, ¿no? Ese es el comentario que les quería hacer. Retomamos a la clase. Los conceptos claves de la nutrición enteral y parenteral son que el 40-70% de los pacientes en un área de hospitalización en cualquier momento tienen algún tipo de desnutrición. La desnutrición tipo marasmática es la más frecuente, es la calórica proteica. El aporte de nutrición preoperatoria disminuye de 7 a 10 días, disminuye la morbilidad y mortalidad asociada a la cirugía, ¿no? La incidencia de desnutrición es 46% en general en los servicios de cirugía, distribuido de esta manera: cirugía ortopédica 26%, cirugía torácica 38% y cirugía abdominal en un 59%. Los pacientes quirúrgicos, o sea, los que están en un servicio de cirugía, presentan básicamente 3 problemas nutricionales, y estos son los conceptos: malnutrición secundaria a un ayuno postoperatorio prolongado relacionado sobre todo a complicaciones postoperatorias. Un paciente que viene, por ejemplo, viene con una hernia inguinal estrangulada, tú le haces, o una hernia crural estrangulada, tienes que hacer resección del intestino, le resecas el intestino medio, lo vuelves a empatar y ese intestino medio se abre, hace una fístula, y ahí hay que colocarle nutrición parenteral. Es un ejemplo de un tipo de desnutrición relacionada, a la complicación, estamos mejor, a la complicación postoperatoria. Después tenemos otro: malnutrición crónica en pacientes candidatos a cirugía que han perdido peso como consecuencia de una enfermedad. Un ejemplo clásico es un paciente que tiene una neoplasia maligna resecable del estómago, ¿no? Que está venido menos, la albúmina un poco baja, y todo. Hay que nutrirlo previo a esa cirugía, que sabe que va a ser una cirugía después de los estudios, no solamente paliativa, sino va a ser una cirugía curativa, ¿no? Altas demandas energéticas en pacientes politraumatizados y quemados que debido a la gravedad de las lesiones. Esto lo vemos sumamente frecuente en los médicos que trabajamos en el Ministerio de Salud, pacientes que vienen con accidentes de auto severos, que tienen múltiples lesiones intraabdominales y que sabe que van a estar muchas veces con un problema de desnutrición porque van a estar largo tiempo hospitalizados. O también tenemos los pacientes grandes quemados que necesitan estar en cuidados intensivos, ¿no? La valoración nutricional es un proceso mediante el cual se determinan indicadores o variables con el fin de obtener información del estado nutricional. El diagnóstico, lo más importante es conocer el estado actual de los compartimientos, la grasa muscular, el visceral y tipo de nutrición. La antropometría, el peso, la talla, el índice de masa corporal, el pliegue cutáneo, bioquímica, la albúmina, la prealbúmina, la transferrina, el conteo de linfocitos. Me voy a detener acá porque quiero hacerles en limpio lo que le tiene que quedar grabado. Normalmente nosotros lo que medimos
valorar el estado nutricional, así se molesten nuestros amigos nutricionistas, y se lo digo yo, que hace años que vengo haciendo cirugía bariátrica y metabólica, es el índice de masa corporal. Ese es el único parámetro que nos sirve y que lo adaptamos nosotros a la parte quirúrgica. Y de la bioquímica, ojo, los nutricionistas critican esto, ¿eh? Los nutricionistas dicen, no, hay que medir el pliegue cutáneo, etc., 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 ¿no? Pero no, hasta ahorita a lo que más nos regimos nosotros al IMC, pero la parte bioquímica es fundamental y lo que hay que medir siempre es en el perfil hepático. En el perfil hepático sale el dosaje de albúmina, pero más exacto aún que la albúmina es la prealbúmina, que muchas veces no la dosamos, no la pedimos o no se pide por emergencia. La albúmina es mucho más fácilmente dosable, pero lo ideal es pedir siempre una albúmina, ¿no? Que les quede grabado eso. El pronóstico, elaborar un juicio sobre la probable evolución en caso de no proponer un ayuno nutricional. El índice pronóstico es el riesgo nutricional y el monitoreo permite conocer en qué medida se han corregido los compartimientos que están comprometidos, ya sea la parte muscular, la parte grasa o la parte visceral o el tipo de desnutrición, ¿no? En la valoración nutricional del paciente quirúrgico que vemos nosotros, ¿cuáles son los objetivos? Lo vamos a resumir en dos partes. Identificar y categorizar a los pacientes de riesgo nutricional que pudieran complicarse con incrementos de tasa de infecciones postoperatorias. Acuérdense que una infección necesita que un paciente esté en un estado con un catabolismo, va a estar en un catabolismo aumentado, entonces tiene que tener mayor cantidad de reservas calóricas. Estancias prolongadas igual, tiene que tener mayor cantidad de reservas calóricas, porque esas calorías se van a consumir. El paciente que está postrado en una cama, postoperado, complicado o politraumatizado, va a tener un estado hipercatabólico, ¿no? El otro objetivo es implementar las estrategias necesarias para cumplir los objetivos de la intervención nutricional. Soporte enteral temprano, soporte parenteral, que lo vamos a ver esos conceptos más adelante en la clase, empleo de complementos nutricionales, ¿no? El índice de riesgo nutricional, ¿no? Aquí está una fórmula. Acá van a ver varias fórmulas que yo no se las voy a decir de paporreteo, porque no es correcto, pero ustedes las tienen que quedar grabadas y acá se las coloco. Acuérdense que el estudiante de medicina muchas veces tiene que ser autodidacta. No crean todo lo que yo les digo, ¿no? Ustedes tienen que escuchar mi clase, recibir los slides y verificarlo en el libro, ¿no? O una literatura seria que hay en Internet. Acuérdense que el gran porcentaje de las cosas que hay en Internet son completamente falsas o es fanfarronería, ¿no? Entonces, una desnutrición leve, hablamos cuando en esta fórmula está menos de 97.5. Una desnutrición moderada es 83.5 menos 97.5 y la desnutrición severa cuando estamos menos de 83.5, ¿no? Que lo obtenemos una constante de 1,519 por albúmina en gramos por litro más 0,417 por el peso actual sobre el peso habitual por 100. Ahí obtenemos el índice de riesgo nutricional, ¿no? Pacientes de alto riesgo para desnutrición severa. ¿Cuáles son los criterios? Uno de los siguientes criterios van a hacer que tú diagnostiques o tengas la probabilidad o vas a pensar que este paciente va a entrar en una desnutrición severa. Pérdida de peso de 10 a 15% de su peso usual en los últimos 6 meses. IMC menor de 18 kilogramos por metro cuadrado. Es como una paciente que iba a operar la vez pasada de una vesícula en la clínica y la paciente era una mujer de 22 años que yo la vi entrar al consultorio, estaba pálida, a pesar de que su control de albúmina estaba dentro de límites aceptables, estaba en 3.95, creo que tenía, le medí su IMC y estaba en un IMC de 16. Le dije, no, esto no es normal. La mandé inmediatamente con endocrino, con nutrición, porque hay que descartar algunas cosas que ella podía tener a esos 22 años. Lógicamente, pospuse esta cirugía electiva. Valoración global subjetiva con la clasificación C, albúmina sérica menor de 3 gramos, justo lo que les estaba hablando. La albúmina es un excelente parámetro, mejor aún es la prealbúmina, sin dato de disfunción renal o hepática asociada o alguna condición hipermetabólica aguda
¿Qué significa esto, no? Que si yo tengo una paciente con 3.5 albúmina y ya me tiene por esta desnutrición sus pruebas hepáticas alteradas, quiere decir que acá está ocurriendo eso y lo que ameritaría una hospitalización, lo más probable para colocarle una sonda por la nariz para nutrirla por ahí, porque es una paciente de alto riesgo que va a terminar en una desnutrición severa. Ingesta de alimentos nulos o insuficientes por más de 5 o 10 días, lógicamente, este es el ayuno prolongado, alteraciones hidroelectrolíticas previas al inicio o reinicio de la alimentación oral, enteral o parenteral, luego que el paciente esté hemodinámicamente estable. En el punto anterior dijo ingesta de alimentos nula o insuficiente por más de 5 o 10 días. Un paciente que yo tengo, opero obstrucción intestinal por una brida de adherencia, he estado 4 o 5 días obstruido por una brida, ¿no? Entro a operarlo, desobstruyo la brida, he removido todo el intestino delgado, el paciente lógicamente sale operaciones con sonda nasogástrica y la sonda nasogástrica tiene un débito alto, 2 litros, un contenido intestinal, y van 5, 6, 7 días que no sale de ese hilo postoperatorio, ¿no? Sabiendo que no es quirúrgico, diagnostico un hilo postoperatorio prolongado por encima de los 7 días, entonces ahí sí tengo que pensar en darle una nutrición no enteral porque el intestino está paralizado, sino tengo que darle una nutrición parenteral, ¿no? Valoración global objetiva, la proteína, la que más medimos, es la albúmina, tiene una vida media de 20 días, la transferrina tiene una vida media de 7, 8 días, la prealbúmina, lo que tanto le estoy mencionando, una vida media de más de 2 días, los linfocitos mayor de 1500, el índice de creatinina talla, creatinina orina 24 horas, creatinina orina ideal por talla por 100. Se aceptan valores de albúmina cuando está entre 2.8 a 3.5, índice de nutrición leve. Cuando tiene 2.1 a 2.7 y desnutrición moderada. Cuando tiene menos de 2 gramos por decilitro de albúmina, desnutrición severa. El índice pronóstico nutricional permite seleccionar a aquellos pacientes que necesitan soporte nutricional por el periodo perioperatorio, ¿no? Esto se los voy a pasar porque esto ya es un poco muy especializado, ¿no? Esto sí es importante, el índice de riesgo nutricional valora la existencia de desnutrición y el riesgo de tener complicaciones. El IRN es igual a 1,559 por albúmina por más 41,7 peso actual sobre el peso habitual. Los pacientes con este índice se clasifican en índice mayor de 100, buen estado nutricional, índice de 97,5 a 100, desnutrición leve, índice de 83,5 a 97,4, nutrición moderada, índice menos 83,5 de nutrición severa. Como ven, en la nutrición hay cualquier cantidad de índices, ¿no? De valores, de fórmulas, que lógicamente es difícil, casi imposible aprendérsela, pero siempre tienen que tener su tablita cuando se dedican puramente a esto. Y esto sí es importante, ¿no? Esto sí menciona mucho en los exámenes la ecuación de Harris-Benedict que estima el gasto energético basal, ¿no? Los valores energéticos, esta lámina sí me detengo porque esto es fundamental, de estos inmunonutrientes son cuánto te da un gramo de glucosa, cuántas calorías te va a dar el determinado gramo, ya sea de glucosa, ya sea de lípidos o ya sea de proteína. Un gramo de glucosa nos va a proporcionar 4 kilocalorías por gramo. Un gramo de lípidos nos va a dar, lógicamente los lípidos siempre dan más calorías, nos va a dar 9 calorías. Y un gramo de proteína, esto siempre lo tienen que saber siempre, nos va a dar 4 calorías, ¿no? ¿Me entienden? Ahí es sencillo entenderlo, ¿no? Si consumimos 2 gramos de proteína, nos va a dar 8 calorías. Si consumimos 3 gramos de proteína, nos va a dar 12 calorías, ¿no? Un gramo de nitrógeno es igual a 6,25 gramos de proteína. Acuérdense que nosotros, cuando vamos a un restaurante, estos ejemplos se los doy para que me entiendan, más o menos, si nos comemos una res de 200 gramos, o 250 gramos, o 210 gramos, la tercera parte es lo que vamos a tener realmente. Nos dicen 210 gramos de proteína, o 210 gramos de carne. 210 gramos de carne, que supuestamente es proteína pura, entre comillas, no, la tercera parte es lo que nos va a dar realmente proteína, ¿no? O sea, 210 gramos de una carne que cogemos en un restaurante nos va a dar 70 gramos de proteínas. ¿Me dejo entender o no? Nos va a dar más o menos la tercera parte, ¿no? Un gramo de nitrógeno es igual a 6,25 gramos de proteína. Los requerimientos calóricos, los requerimientos energéticos lo vemos a través de esta ecuación que es archiconocida, la ecuación de Harris-Benedict. ¿Y qué cosa nos dice
para ver qué nos dice la ecuación de Hardy-Benedict. Nos dice los requerimientos energéticos básicos en reposo por día, las kilocalorías por día. Estos varían según el sexo, el peso y la talla. En hombres es 666.5 más, abre paréntesis, 13.7 por el peso en kilos, más 5, es una constante, por la estatura en centímetros, menos 6.8 por edad en años. Y en la mujer varía 655.1 más 9.6 por kilo, 1.7 por estatura por centímetro, 4.7 por año. Larguísima la ecuación, pero esa es la ecuación que nosotros necesitamos para hallar el requerimiento energético básico en reposo. Esto, como le digo, lo hacen muchas veces el manejo en una unidad de cuidados intermedios, en una unidad de cuidados intensivos, o un cirujano que tenga la especialización en nutrición. Pero lo que sí te tiene que dar muy grabado esto es lo que da. Esto es lo que lo vamos a ver nosotros en el día a día en la visita médica. 1 gramo de glucosa nos va a dar 4 calorías, 1 gramo de lípidos, 9 kilocalorías, y 1 gramo de proteínas, 4 calorías, ¿no? El manejo nutricional, el plan de manejo nutricional en estado basal, en condiciones normales, lo que requerimos nosotros. Calorías, lo que requerimos, 20 a 35 kilocalorías por kilo de peso, dependiendo de la condición clínica, pero en estado basal es lo normal. Si un paciente pesa 70 kilos, ¿no? Más o menos, ¿cuánto vamos a requerir de calorías? Aproximadamente 1.800 calorías, entre 20 a 35, 1.800 calorías por día, ¿no? El balance, el aporte en los hidratos de carbono nos va a proporcionar el 50 al 60%, las proteínas el 15 al 20% de ese requerimiento, y los lípidos el 20 al 30%. Eso es lo que nos va a proporcionar aproximadamente para llegar a esas 1.800 calorías que requerimos. De esas 1.800, el 60% nos los va a dar los carbohidratos, el 20% de esas 1.800 calorías que requerimos, una persona de 70 años, de 70 kilos, nos la va a dar las proteínas, y el 30% nos va a dar los lípidos. O sea, la mayor cantidad de calorías normalmente en nuestra comida diaria nos las proporcionan los carbohidratos, ¿no? Requerimientos de proteínas en sedentarismo en estado basal es 0,8 a 1 gramo de proteína por kilo. En los carbohidratos, lo que le dijo, es 5 gramos por kilo día, y los lípidos 1.5 gramos por kilo, ¿no? ¿Le quedó claro? Este slide es un resumen que le quede claro, para que le quede grabado el requerimiento basal, ¿no? Paciente quirúrgico. Subjetivo, la apreciación subjetiva es bien nutrido, magnitudes de la cirugía, ayuno prolongado, menos de 7 días, no requiere ningún tipo de soporte. En un paciente, objetivamente, probable desnutrición, en riesgo una cirugía mayor, requiere un plan de manejo nutricional. Lo que le quiero decir con este slide es que normalmente en un paciente, a pesar de que sea una cirugía grande y esté el paciente bien nutrido, ya sea una cirugía de emergencia o electiva, no requiere ningún tipo de soporte nutricional, ¿no? Nutrición del paciente quirúrgico. Acá vamos a hablar primero en la nutrición parenteral, repito, la nutrición del paciente quirúrgico. Hablamos primero de la nutrición parenteral, y de ahí hablamos de la nutrición enteral. ¿Qué cosa es la nutrición parenteral? Consiste en la administración de nutrientes por vía venosa a través de catéteres específicos para cubrir las necesidades energéticas y mantener un estado nutricional adecuado en aquellos pacientes en los que la vía enteral es inadecuada, insuficiente o está contraindicada. En resumen, le pones una vía central por el cuello al paciente y lo nutres por ahí. Ahorita le voy a explicar con qué lo nutres, ¿no? Ya le tienes que dar por el cuello carbohidratos, lípidos y proteínas. O también le puedes poner la nutrición parenteral por el brazo, ¿correcto? ¿En qué casos? Ahorita le voy a explicar. O cuando esté contraindicado, también se lo voy a explicar. Ya les mencioné hace un ratito, en un paciente que tiene un hilo prolongado, que sabes que no es una obstrucción mecánica, ahí está indicado, y que el intestino está paralizado, está indicado colocarle una nutrición parenteral. O un paciente que tiene síndrome de intestino corto, que le has hecho una gran resección del intestino y se queda con 20, 30 centímetros de intestino, y tienes que darle nutrición parenteral a esperar su trasplante de intestino, ¿no? Nutrición parenteral total, el término conocido, como todo el mundo lo conoce en la vía hospitalaria, en la vía clínica, es NPT.
cuando constituye el único aporte de nutrientes, cuando proporciona solo un complemento al aporte en nutrición parenteral parcial, sin uso frecuente en la práctica clínica. La NPP casi no se usa. La gran mayoría de veces se utiliza NPT, nutrición parenteral total. ¿Y qué significa esto? Que tiene los 3 componentes nutricionales, las famosas bolsas 3 en 1. Antiguamente se ponía por un lado el carbohidrato, ¿no? La glucosa al 50%, por un lado se ponía la proteína, que era el aminoplasmal, y por otro lado se colocaba el lípido, que era el lipofundín. Hacían una mezcolanza de dosis, de fórmulas, de, de índices, ¿no? De estas fórmulas que les acabo de mencionar, y se colocaba al paciente. Sí era un buen soporte, pero no era el ideal. Actualmente existen las famosas bolsas 3 en 1 que se hacen en laboratorios completamente especializados, que viene la cantidad, el requerimiento exacto de lípidos que necesita determinado paciente, de carbohidrato que necesita determinado paciente y de proteína que necesita ese determinado paciente. Son la nutrición parenteral, bolsas 3 en 1. Cuando se emplean solamente 2 componentes, se le llama la bolsa 2 en 1, porque el paciente, según su requerimiento, solamente requiere carbohidratos y proteínas, ¿no? Sobre todo en un paciente obeso que no tiene gran reserva de lípidos, le puede dar solamente una bolsa 2 en 1. Las complicaciones en la perfusión nutrición parenteral están relacionadas con el catéter. Ese es importantísimo. El gran problema de la nutrición parenteral son las complicaciones que surgen a raíz de la colocación de estos catéteres venosos centrales, ¿no? O catéteres POR también algunas veces se utiliza. El acceso venoso para la nutrición parenteral es necesario una vena de alto flujo para que la solución nutricional no produzca lesiones endoteliales por las sustancias hiperosmolares. Se utilizan venas, la vena periférica, pero la ideal son las venas en el cuello, como la subclavia, la yugular interna, la yugular externa o también en la pierna, la vena safena, porque estos van directamente a la vena cava superior. ¿Y por qué esta sustancia hiperosmolar no se puede poner en una vena de menos calibre? Porque produciría una gran flebitis, se quemaría, hablando en criollo, la vena. Hay algunos catéteres de nutrición parenteral de inserción periférica que se colocan en el brazo, ¿no? Pero lo ideal es colocarlo a nivel del cuello, en la vena subclavia, la vena yugular, ¿no? Nutrición parenteral periférica, lo que le explico, la NPP, se instala en venas de menor calibre, en el brazo, se usa para casos de requerimientos relativamente bajos, por tiempo muy corto, máximo 2 semanas, está indicada en enfermedades inflamatorias intestinales, ¿no? Como una enfermedad de Crohn, como una colitis ulcerativa, en síndrome de mala absorción intestinal, un paciente que le has hecho un bypass gástrico, por ejemplo, y le has bypaseado demasiado cantidad de intestino, en caso de insuficiencia pancreática, ¿no? En pacientes que pueden tener una pancreatitis aguda grave, en gastrectomizados, en pacientes que reciben quimio, radio, es más lenta, más fácil de manejar y desarrolla menos complicaciones que la NPT. La nutrición, la parenteral central, ¿no? O nutrición parenteral total, también se le llama, se utiliza en pacientes con requerimientos mayores, es la más utilizada, se utiliza en cáncer gástrico resecable, tienen pacientes con albúmina baja, hay que elevarlos, hay que nutrirlos rápidamente al paciente para que entre en buen estado a la cirugía resectiva del estómago, se debe recuperar el estado nutricional lo más rápido posible. Para fístulas enterocontáneas de alto flujo significa que haces una resección del yeyuno, que haces una gastroenteroanastomosis, hacia abierto, necesitas darle una NPT, ¿no? Y el alto flujo significa que el flujo está diariamente en 24 horas por encima de 500 mililitros que sale de contenido intestinal por los drenajes, se maneja en una unidad de cuidados intermedios o en UCI, ¿no? Algunos ejemplos, situaciones que podrían justificar una nutrición parenteral es cáncer no terminales. No, porque el cáncer no terminal es importante, acá me detengo, porque son cánceres que significa que van a tener cura, van a ser resecables, porque un cáncer metastásico, una carcinomatosis peritoneal, ya no tienes por qué dar nutrición parenteral, porque lo que vas a hacer en un paciente que ya está, por decirlo así, en el mejor sentido, condenado, no vas a dar nutrición parenteral y al que vas a nutrir ya no va a ser al paciente, sino vas a nutrir al tumor, ¿no?
en el perioperatorio en un paciente que está desnutrido, en una enfermedad inflamatoria intestinal, en una pancreatitis aguda, en un paciente en estado SIDA, en un síndrome de intestino corto que está esperando su trasplante de intestino, trastornos alimentarios, severa malnutrición. En los trastornos alimentarios me detengo un poco porque, mire, en este año, en la pandemia, he visto dos chicas jóvenes, mujeres, dos mujeres jóvenes, acá no estoy hablando nada del sexo, nada de eso, con todo el respeto, tómelo de la mejor manera, coincidentemente han sido mujeres que han tenido trastornos de la conducta alimentaria a raíz de la pandemia y de que ya no han ido al colegio y que están con las clases por el Zoom y todo, parece que se han deprimido, han entrado en estado de anorexia y se les ha tenido que nutrir con una sonda, en este caso no se le colocó NPT, sino se le colocó una sonda de nasoyeyunal, ¿no? Que ahorita se las menciono. Ese es un trastorno alimentario que dice que está muy de moda con mi colega psiquiátrico, se llama trastorno de la conducta alimentaria, es el diagnóstico, ¿no? Fístulas intestinales, que es sumamente frecuente en nosotros en las unidades de cirugía, ¿no? Y aquí está cómo se coloca, es el que está en el lado derecho de la pantalla, es un catéter PORT, que es muy similar al catéter que se utiliza para la quimioterapia. En el lado izquierdo de la pantalla es en el tórax, ¿no? Por encima de la mamila, el catéter tunelizado que puede ir a la vena subclavia o la vena yugular. Y en el brazo, en el lado izquierdo, vemos el PIC, catéter central de inserción periférica. Es un catéter que lo mete por el brazo y va a ir a las venas importantes que van a desembocar en la vena cava, ¿no? Requerimientos calóricos, ya les dije, ese es el requerimiento clásico en estado basal. Si nos preguntan cuánto necesita un ser humano de calorías en estado basal, 25 a 30 kilocalorías por kilo por día, ¿no? Carbohidratos y grasas, no más de 5 miligramos por kilo por minuto de glucosa, 6 a 7 gramos por kilo por día en condiciones basales, normales 0,5 gramos por kilo por día, no más de 0,7 miligramos por kilo por día en el caso de los lípidos, ¿no? En los casos de los lípidos. 1 a 1,5 gramos por kilo por día en el caso de los lípidos, y en el caso de la glucosa 6 a 0,7 gramos por kilo por día, ¿no? Las grasas se aportan usualmente 25 a 30% de las calorías, no hay que dar más del 40 a 50%, y los carbohidratos aportan el 50 a 60% de las calorías. Esto es repetitivo, que se la mencioné en la lámina anterior, ¿no? Y las proteínas, sin estrés, nosotros requerimos 150 a 200 calorías no proteicas, que vendría a representar un gramo de nitrógeno, y en pacientes críticos, 800 a 100 calorías, un gramo de nitrógeno, ¿no? O sea, las proteínas nos van a aportar más o menos de 150 a 200 calorías, ¿no? En pacientes no graves, ¿no? Lo que requerimos en estado basal de proteínas es 0,8 gramos a 1 gramo por kilo por día, ¿no? Requerimos esa cantidad de proteínas, ¿no? Por ejemplo, si pesamos 70 kilos, ¿no? Lo que vamos a requerir es más o menos entre 60 a 70 gramos de proteínas en un día. Con eso nuestro requerimiento basal está completo, ¿no? El estrés leve de 1 a 1,2 gramos por kilo por día, en estrés moderado de 1,3 a 1,5 gramos por kilo por día, y en estrés severo de 1,5 a 2 gramos de proteínas por kilo por día, ¿no? El balance nitrogenado es la ingesta de nitrógeno y la cantidad de nitrógeno eliminado en las heces, orinas y sudor. Urea por gramos por 24 por 0,47 nos da los nitrógenos por gramos por 24 horas. O sea, 1 gramo de nitrógeno precede de 0,5, de 6,25 gramos de proteína. 6,25 gramos de proteína nos va a dar 1 gramo de nitrógeno. Eso es importante para ver la cantidad de nitrógeno que necesitamos, ¿no? El balance nitrogenado es la diferencia entre el nitrógeno ingerido y el nitrógeno eliminado, ¿no? El nitrógeno eliminado viene de la urea urinaria más otras pérdidas, aproximadamente 4 gramos, y el nitrógeno ingerido es el gramo de proteínas entre 6,25, ¿no? 6,25, por ejemplo, si ingerimos más o menos 70 gramos de proteínas, entre 6,25, ese es el nitrógeno ingerido que nosotros vamos a tener en un día, ¿no? Y el resto lo vamos a eliminar
por la orina otras pérdidas como el sudor y las heces en orina. La cuestión que el balance tiene que estar aproximadamente, tiene que ser 0, ¿no? Esto es importante, los requerimientos de electrolitos, y esto se los voy a mandar para que ustedes lo investiguen, ¿no? Porque esto es lo que normalmente nosotros vemos muchas veces, no vemos, todos los días lo vemos cuando hacemos un RP, unas indicaciones médicas en el paciente preoperatorio o postoperatorio, ¿no? ¿Cuánto es el requerimiento diario de sodio de nosotros en estado basal? Es 1 a 2 miliequivalentes por kilo por día, o sea, 60 a 120 más o menos milimoles por kilo por día, 60 a 120 miliequivalentes. Entonces, nosotros en las ampollas de hipersodio, ahí ustedes lo que tienen que averiguar cuántos miliequivalentes o cuántos milimoles por kilo por día tiene esa ampolla de hipersodio, esa ampollita que ponemos en el suero, en la dextrosa o en el cloruro de sodio. ¿Cuánto es el requerimiento de potasio? El potasio es 1, un milimol por kilo por día, 30 a 60 miliequivalentes por día. El magnesio 0,35 a 0,45 miliequivalentes por kilo por día. El calcio 0,2 a 0,3 miliequivalentes por kilo día. Y el fósforo es de 20 a 30 milimoles por día. Lo más importante acá es que el sodio es 2 miliequivalentes y el potasio es 1 miliequivalente en milimoles por kilo por día. Y de acuerdo a eso, es cuántas ampollas ustedes van a poner, ¿no? Por ejemplo, si un paciente pesa 70 kilos, va a requerir 140 milimoles por kilo por día de sodio. Y si pesa 70 va a requerir 70 milimoles por kilo por día de potasio. Y eso lo van a ver ustedes si pesa 70, de repente ustedes van a verlo, eso lo podemos discutir si quieren, más adelante, o con su profesor de práctica en balance hidroelectrolítico, cuántas ampollas de hipersodio o cuántas ampollas de calium va a requerir el paciente en un día, ¿no? Nutrición en el paciente quirúrgico. Ventajas de nutrición parenteral: absorción al 100%, infusión continua, impide el exceso, déficit de algún componente, muy completa, no usa el tubo digestivo, lo que es útil, un grupo específico de pacientes, ejemplo, intestino corto y hilo prolongado. Estas son las ventajas de la nutrición parenteral, ¿no? Las ventajas, ¿no? Ahora vamos a ver las desventajas. La nutrición parenteral no usa el tubo digestivo, o sea, no es fisiológica como la nutrición enteral, que la vamos a ver más adelante, la cual altera la calidad de la mucosa y el tránsito intestinal, produciendo translocación bacteriana y problemas en la alimentación posterior. ¿Qué significa eso? Que al darle la nutrición por el cuello, tú no utilizas el tubo digestivo, no utilizas el estómago, no utilizas el intestino delgado, entonces la vellosidad intestinal, la velocidad, los pelitos que tenemos en el intestino delgado, se va a aplanar, se le va a caer esos pelitos, y cuando le quieras reiniciar la dieta, tienes que iniciarla muy suavemente, con anís, agua de manzanilla, líquidos, porque si de frente le vas a dar un churrasco, ¿no? El paciente va a comer ese pedazo de carne y al no tener vellosidad intestinal, porque no ha utilizado su intestino tiempo, lo que le va a ocurrir es que se va a venir en diarrea el paciente, ¿no? Y lo otro es que hay translocación bacteriana. Al no utilizar el intestino, estar paralizado, los gérmenes que están en el lumen del intestino entran al torrente sanguíneo y pueden producir una translocación bacteriana y posteriormente un cuadro de sepsis. Es más cara, la nutrición parenteral es mucho más cara que la nutrición enteral, la que hacemos por sonda, requiere mayor manipulación, monitorización y lugar físico especial. Normalmente hay que hacerlo en un hospital, en una clínica. Sus complicaciones son graves, como infección del catéter, que puede producir una sepsis y muerte, punto de partida del catéter venoso. ¿No? Requiere recambio de todo el sistema. Hay que cambiar periódicamente, cada 15 días aproximadamente, 7 a 15 días aproximadamente, el catéter venoso central. Y las complicaciones relacionadas a la colocación del catéter son que le estás colocando y puedes producir unas motoras, de repente no entras a la vena, entras a la arteria, puedes producir una lesión arterial, una embolia gaseosa, un sangrado grande en el cuello, un enfisema cervical que se ha producido, lesión de los nervios, mal posición del catéter, embolia del catéter, lesión del conducto torácico, del conducto linfático. Por eso que cuando haces el procedimiento de colocación del catéter central, el siguiente paso siempre es tomarle una radiografía simple del tórax para ver si el catéter está in situ o bien puesto, ¿no? La velocidad de infusión de la NPT, de la nutrición parenteral total, es el primer día 40 mililitros por hora, el segundo día 80 mililitros por hora y el tercer día de 100 a 125 mililitros por hora, ¿no? Bueno, esto es importante, ¿no?
un frasco de suero glucosado, que es el suero que se daba, que viene en la fórmula 3L1, es la glucosa al 50%, nos va a dar esta cantidad de calorías, ¿no? Una glucosa al 50%, ¿no? Nos va a dar más o menos 1.600 kilocalorías, ¿no? Ahora, ¿cuántos nos da una glucosa al 5%, que es la glucosa que damos todos los días? La glucosa que vemos en el frasco, ese frasco de suero glucosado que lo ponemos todos los días en el pre y en el postoperatorio, es de entre 180 a 200 calorías, ¿no? El lipofundín nos da 700, los lípidos, que es el lipofundín, 742 calorías, y el aminoplasmal, ¿no? Es 318 calorías, ¿no? Ahora, esto, como les digo, esto lo que le estoy poniendo acá ya prácticamente se está dejando utilizar porque las bolsas ya vienen preparadas con el requerimiento exacto que requiere el paciente. Uno tiene que formular y enviar para la formulación lo que requiere el paciente y ya le viene la bolsita preparada. Ya no tienes que poner la glucosa al 50% por separada, el hipofundín y el aminoplasmal, ya no lo tienes que poner separado. Todo viene mezclado en una sola bolsa. ¿Ya? La nutrición enteral, la nutrición más fisiológica, la de gastroclisis o por una sonda nasoyeyunal. Nasoyeyunal significa que va de la nariz hasta el yeyuno, y la nasogástrica o la gastroclisis que va de la nariz al estómago. Es más fisiológica, mayor estimulación trófica del tracto digestivo, no se va a aplanar la vellosidad intestinal, es más barato, lo puedes hacer en el domicilio, es más simple cuidar, requiere menos procedimientos invasivos sobre el paciente, solamente colocar la sonda, está contraindicado en peritonitis, obstrucción intestinal, hilo postoperatorio, hilo grave, isquemia intestinal, incapacidad de mala absorción de alimentos, o inestabilidad hemodinámica, vómitos que esté vomitando el paciente. Si el intestino está paralizado, va a vomitar el paciente, o si una paresia gástrica también lo va a vomitar, ahí no le puedes colocar una NET o nutrición enteral, una diarrea grave, porque normalmente es leche lo que le vas a pasar, o una solución lechosa, y esto puede producir aumento de la motilidad intestinal y producir una diarrea, o el síndrome de intestino corto, ¿no? Ahí está la diferentes tipos de sonda. Esta es una sonda nasoyeyunal. Nasoyeyunal es silicona y es difícil que se obstruya. Eso sí, hay que permeabilizarla con agua o con anís, que se obstruye esta sonda. La sonda nasogástrica sí tiende a desnutrirse, o las sondas de ionostomía o gastrostomía, que lo voy a mencionar más adelante. Sonda nasogástrica, reservorio normal de los alimentos, tolera cargas osmóticas elevadas, es una alimentación en bolo, el ácido gástrico esteriliza los alimentos, es barata, fácil de colocar y de recolocar. Desventajas: corto plazo, en menos de 4 semanas, produce un traumatismo nasofaringeo, te puede producir una lesión de las alas de la nariz, aumenta los riesgos de broncoaspiración. El paciente, si se le sale la sonda del estómago, se puede broncoaspirar, que requiere que el estómago esté funcionando, esté raptando de forma normal. La sonda nasoyeyunal traspasa el píloro, pasa el ángulo de Treitz y llega al yeyuno, permite una nutrición enteral temprana, es excelente para pacientes con pancreatitis aguda grave, es el tratamiento gold estándar, no requiere un total funcionamiento gástrico porque lo vas a bypasear. Por ejemplo, en un paciente que tiene una fístula por una manga gástrica, ¿no? Les digo que yo hago mucha cirugía bariátrica, esto se le coloca una sonda nasoyeyunal y se le bypasea el orificio. Un paciente que tiene una úlcera péptica perforada en el antro gástrico, también lo colocas una nasoyeyunal y estás bypaseando la perforación menor, por eso que pongo no requiere el total funcionamiento del estómago, menor riesgo de broncoaspiración. La desventaja de la sonda nasoyeyunal produce también, como la sonda nasogástrica, con trauma nasofaringeo, es temporal, menos de 4 semanas, sonda de pequeño calibre, puede producir el síndrome de dumping, porque como ya no hay píloro, estás traspasando el píloro, estás bypaseando el píloro, va a entrar la sustancia hiperopolar de frente al yeyuno y puede producir toda la sintomatología de síndrome de dumping, que espero que ustedes ya lo sepan o lo van a ver en su clase de estómago, qué cosa es el síndrome de dumping. Si no lo han revisado o no lo saben, revísenlo, como le dije, uno tiene que ser autodidacta, no permite alimentación por bolos, fácil desplazamiento, requiere una bomba de infusión, probablemente sí, yo siempre recomiendo dar la alimentación por sonda de nasoyeyunal con una bomba de infusión, que es más exacto, y es difícil de colocar, sí,
diferencia de la sonda nasogástrica, sí es difícil colocar porque normalmente se coloca con arco en C, bajo visión radiológica o por endoscopía, ¿ya? La otra parte que tenemos para la nutrición enteral es las gastrostomías o ionostomías. La gastrostomía haces un huequito en el estómago y le colocas una sonda de gastrostomía, que es una sonda Foley. La misma sonda que utilizas para la orina, la puedes colocar ahí. Es bypassear la unión, fácil de colocar. Bypasseas la unión gastroesofágica. Permanente, puede estar más de 4 semanas, permite una alimentación en bolo. Esto se puede manejar también en el domicilio, ¿no? Las desventajas que requiere colocar anestesia, en este caso anestesia general, hay que hacer una laparotomía o una laparoscopía, es más costosa, tiene en lo posible hay que hacer que sea siliconada y hay que estar observándolo porque se pueden obstruir, ¿no? Se puede hacer por vía endoscópica. Lo otro es las complicaciones, un hematoma de la pared, irritación periostomótica, se te puede irritar la piel porque puede salir un poquito de jugo gástrico por ahí, puede haber infección de laía, fasciitis necrotizante, es una infección muy severa en casos extremos por Clostridium, normalmente se da, puede haber una perforación gástrica, hemorragia, fístulas, pneumoperitoneo, vertido del el contenido el contenido gástrico puede caer a la cavidad peritoneal, es en casos raros, y producir una peritonitis, se puede movilizar la sonda, obstrucción de sonda, por eso que siempre una sonda de gastrostomía hay que controlarla los primeros días en el hospital o en la clínica hasta que el paciente se vaya de alta, no hay que dar de alta al día siguiente. La otra sonda que se utiliza mucho es la yeyonostomía, muy similar a la gastrostomía, pero ya no lo haces en el estómago, sino lo haces en el yeyuno, lo haces en el yeyuno, ¿no? Permanente mayor de 4 semanas, compatible con muchas medicaciones, se puede usar inmediatamente después de colocar, disminuir el riesgo de aspiración, bypassé el esófago, el estómago y el duodeno, ¿no? Necesita bomba de infusión, ahí sí no creo, se puede hacer con una simple jeringa o con una septojeringa puedes colocar la alimentación, que puede ser inclusive alimentación licuada, es difícil, es así de recolocar, si se te sale, si se te sale esa sonda, es difícil de recolocarla, hay que hacerlo muchas veces en sala de operaciones, ¿no? Y puede producir una isquemia intestinal, ¿no? Estas son las diferentes fórmulas comerciales que nosotros conocemos. La más conocida que utilizamos tanto en la práctica clínica como hospitalaria es el Ensure. Todo el mundo conoce el Ensure con sus diferentes modalidades. El Osmolite es el otro más conocido, el Pulmocare para pacientes que sufren un problema pulmonar, el Glucopod, el Nefropod para pacientes nefrópatas, el Pediasure para pacientes pediátricos, el que se me ha ido el nombre, el que se utiliza para diabetes. Ahorita les digo, ¿no? El Alitrac, que es muy bueno para pacientes que han tenido NPT prolongada y le vas a pasar a una nutrición enteral, porque el Alitrac tiene mucha glutamina, que hace que la vellosidad intestinal, el pelito del intestino, vuelva a crecer, ¿no? Y el Surbimed, ¿no? Bajo molaridad se usa para corregir la diarrea o constipación, ¿no? Ah, ya, el que para la diabéticos, que es conocido, que ustedes lo han visto en los comerciales, es el Glucerna, ¿no? Y la nutrición enteral es mejor que la parenteral porque es más fisiológica, más segura, mejora la morfología y la función intestinal, previene la translocación bacteriana, mejora la evolución y es más económica. Ese es el beneficio de la nutrición enteral con relación a la nutrición parenteral, ¿no? Y bueno, esto es todo. Esto es todo en la clase. El resto se lo dejo para que lo revisen. No sé si tienen alguna pregunta. Voy a dejar de compartir la pantalla. No sé si tienen alguna pregunta, alguno de los alumnos, algún comentario de la doctora Vázquez. Es un tema un poco álgido, por llamarlo así, ¿no? Es un poco nebuloso la nutrición, ¿no? Que lo van a ir viendo, sobre todo en el internado médico, en la práctica hospitalaria, ahí le van a agarrar el truco. No es como, bueno, yo no dicto la clase de balance hidroelectrolítico, te pueden hacer el mejor problema o el problema más difícil de balance hidroelectrolítico o el problema más fácil, pero en el internado es donde realmente le agarras el truco, el que quiere, lógicamente, porque como le repito por tercera vez, uno es autodidacta, ¿no? Igualito la nutrición enteral lo van a ver en su rotación de cirugía y ahí le van a agarrar el truco, van a saber la fórmula, van a saber qué cosa es el aminoplasmal, el hipofundín, cuánto se coloca de sodio,
cuánto se coloca de potasio, cuánto se coloca de glucosa, de cloruro de sodio, cuánto requieres de sal, cuánto requieres de azúcar, hablando en criollo, pero esto lo tienen que saber ustedes, lo tienen que leer nuevamente la clase, lo tienen que aprender para que lleguen con una buena base, ¿no? No sé, si no hay ninguna pregunta, voy a abrir el chat. En el chat de repente hay alguna pregunta. Sí, acá me pregunta Hans. Doctor, buenas tardes. En el índice de riesgo nutricional, el peso y butadas es el que se refiere. El peso habitual normalmente es el peso que uno saca con el IMC, ¿no? Peso sobre talla al cuadrado, ¿no? Un paciente que mide 1,70, su peso debería estar entre 69 a 74, 75 kilos, ¿no? Acuérdense que estos son valores, el IMC más valores que van jugando, ¿no? Es el peso ideal. El peso ideal uno lo saca con el IMC, ¿no? O sea, un paciente que pesa 70 kilos, si que mide 1,70, ¿no? Y yo lo voy a operar antes, yo lo voy a someter a una cirugía, mide 1,70 y me está pesando 58 kilos o 56, no es correcto, ¿no? No es correcto, no es correcto eso, ¿no? Hay que nutrirlo antes de operar, lógicamente. No hay otra pregunta en el chat. No, a través de la doctora Vázquez les pasaré la clase, o si quieren me pueden escribir por el WhatsApp si hay alguna duda, al 999-266281 y con gusto les envío, me dan su correo y les envío la clase, ¿no? Al delegado sobre todo. Gracias, Antonio.